Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es las ciudades de refugio. Sentí muy fuerte traer temas de esto el día de hoy, basado en lo que es nuestra humanidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en tiempos bastante complicados y muchas personas no se han dado cuenta de que estamos viviendo muchas cosas que cada día nos están acercando a lo que es la venida del Señor. Los tiempos se están acelerando de manera abismal y no nos hemos dado cuenta. Y algo que está ocurriendo hoy en día es de que hay personas de que están siendo oprimidas, siendo perseguidas, siendo de una u otra manera forzadas a irse al abismo. Así que el día vamos a estar hablando sobre lo que es el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo del 1 al 14. Siempre pidiéndole al Señor de que nos dé el entendimiento, el discernimiento y nos hable de cuál es el mensaje que Él quiere transmitir a nuestra vida. De antemano te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrito aún. Te invito a que compartas este video para que más personas se puedan edificar de él y para que el mensaje del Evangelio, que el Evangelio se pueda extender. Así que dicho esto, comenzamos. Dice la palabra en el Deuteronomio, capítulo 19, versículo 1, dice: Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes, y habites en las ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Algo de que ocurre lo siguiente: Dios dio instrucciones precisas al pueblo de Israel. Dios le dijo exactamente qué tendrían que hacer. Tenía leyes, estatutos claros sobre su comportamiento, sobre su forma de proceder. Y todas estas leyes fueron dadas al pueblo de Israel antes de que entrasen a la tierra prometida. Una vez en la tierra prometida tenían que apegarse a esta ley, apegarse a estos estatutos, apegarse a estos mandamientos. ¿Para qué? Para que pudieran resistir y sobrevivir en la tierra nueva. Recordemos de que el pueblo venía de 400 años de esclavitud. Venía con una mentalidad de esclavo, una mentalidad oprimida, una mentalidad donde su percepción de las cosas era muy difícil de asimilar ciertas cosas. Era muy fácil de someterse de una u otra manera al yugo de la esclavitud. Y no hay nada más fuerte de eliminar de nuestra vida que lo que es una opresión o una ligadura espiritual o emocional en este caso. Hay traumas en nuestra mente que permanecen por años y años ahí. Y es necesario que haya un suceso extraordinario, bastante grande, que impacte nuestra vida de manera diferente para que eso que estuvo allí pueda ser desarraigado. Así que dice de que van a apartar 3 ciudades. Y la pregunta es esta: ¿por qué tenían que apartar 3 ciudades? Así que vamos a ir más adelante y vamos a entender del por qué estas 3 para cuál era el motivo, para qué estas ciudades iban a funcionar, qué es esto, cómo podemos traer este texto a nuestro contexto actual. Así que vamos a seguir. Y dice en el versículo número 3, dice: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Así que vemos de que el propósito de esas 3 ciudades era para que todo aquel de que había cometido homicidio fuera ahí. Y tú dirás, entonces Dios protegía a las personas que hacían cosas malas. No se trata de eso, pero recordemos de que hay diferentes grados de homicidio. Hay homicidio premeditado, hay homicidio donde tú tienes la conciencia, conscientemente has cometido un delito. Pero otra cosa es cuando tú inconscientemente has cometido algo y esto no te ayuda. ¿Por qué? Porque si tú estás en medio de lo que es la población, entonces la población automáticamente va a tomar represalias contra ti. Por consiguiente, es necesario que te aísles
y llegas a un lugar de refugio donde tú vas a estar refugiado mientras tu caso es resuelto. No es como hoy en día donde van a la cárcel y mientras el caso de ellos se aclarece, entonces van a permanecer en la cárcel. La cosa es diferente. Aquí vemos de que es algo de contrario a lo que es las cárceles que vemos hoy en día. Así que vamos a seguir indagando. Y dice, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar en su mano un golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diera contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Aquí vemos de que Dios es claro. Algo que debemos entender lo siguiente. Dios cuando nos da a entender algo, habla con claridad. Dios no habla con códigos, Dios nos habla a medias, Dios habla claramente. Nosotros, como seres humanos, es de que muchas veces interpretamos la Biblia a nuestra manera. Muchas veces la interpretamos a nuestra conveniencia. Todo lo que nos conviene lo agarramos y todo lo que no nos conviene lo desechamos. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, entendemos de que Dios estipuló reglas, mandamientos, estatutos que el pueblo de Israel tenía que aplicar para su propia protección. Y muchos dicen, ok, las reglas y mandamientos aplican nada más para Israel, no para nosotros. Pero la realidad es de que nosotros, al convertirnos en hijos de Dios, venimos a adquirir también lo que son mandamientos y estatutos. La pregunta es esta, ¿por qué nosotros como seres humanos no queremos aceptar eso, pero sí queremos adquirir las bendiciones que la palabra estipula? Y esto es aquí donde vemos de que muchos se van a una errónea interpretación. ¿Por qué? Porque nada más obtienen los beneficios, pero no obtienen lo que son los mandamientos, las obligaciones. Así que vemos de que Dios dice, apártenme 3 ciudades y hagan caminos entre sí. Y todo aquel que comete homicidio involuntario, y da un ejemplo, dice que si van dos a cortar leña, dice, y alguien golpea el leño y el hacha sale y mata a su prójimo, este tendrá que huir a una ciudad de refugio y este vivirá. Pero vamos a ver más adelante qué nos dice la palabra. Dice versículo 6. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no bebiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Algo que ocurre hoy en día es lo siguiente. Y esto lo vemos principalmente en nuestros países, en Centroamérica. Vemos cuando alguien comete homicidio y mata a X persona. La familia de esta persona viene en contra de la familia del que asesinó al otro. Entonces hay enemistad entre familias y esto viene a querer cobrarse la sangre de la otra persona. Pero en familias enemigas es algo común. Pero aquí la palabra de detalle dice, porque el suceso ocurrió en un accidente donde no había enemistad entre sí. Entonces, para evitar de que la otra familia de la persona difunta se quiera vengar y quiera derramar la sangre o quiera vengarse por la muerte de su familiar, para evitar esto, entonces Dios creó ciudades de refugio. Y me imagino, y la verdad que no puedo indagar bien lo que eran estaban situadas estas ciudades, pero más adelante habla de en qué lugar estaba situado cada ciudad. Así que dice la palabra más adelante, dice, por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Aquí vemos de que Dios le dice, ok, cuando entre a tierra prometida, aparta 3 ciudades. Tras que entres, aparta. Pero le dice también, si yo enchanzo tu territorio,
Si tú andas en mis caminos, si tú pones por obra mis mandamientos, si tú obedeces mis mandamientos, y yo ensancharé tu territorio. Entonces, al yo ensanchar tu territorio, entonces añadirás 3 ciudades más. Y aquí vemos algo extraordinario porque le dice, ok, separa 3 ciudades. Cualquier persona que cometa un asesinato involuntariamente, que huya a esta ciudad mientras su caso es resuelto. Y para apaciguar el enojo de la familia del difunto. Pero también después le dice, si tú guardas mis mandamientos, si tú pones por obra mis mandamientos, yo ensancharé tu territorio. Y al ensanchar tu territorio, agrega ciudades extras de refugio. ¿Para qué? Para que no se pierda lo que es la posibilidad de una persona que cometió asesinato injustamente pagar una consecuencia antes de ser juzgado. Así que dice el versículo siguiente, el 10 dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Vamos a analizar el versículo 10. Vamos a profundizar, vamos a tratar de escudriñar un poco más. Dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vas a ser ciudades de refugio para que la gente que necesite refugiarse pueda ir ahí. Para que la gente de que esté huyendo de la persecución, que esté huyendo de una culpa, vaya allí. Pero también dice, y no seas culpado de derramamiento de sangre. ¿Por qué le dice, y no seas culpado de derramamiento de sangre? Sencillo. Cuando tú tienes la posibilidad de evitar un conflicto, cuando tú como ministro, cuando tú como líder, como queramos decirle, tú como cabeza de un ministerio, permites que ciertas situaciones afecten directamente la relación entre dos personas dentro de tu grupo, y tú al tener la autoridad de poder remediar ese conflicto, no lo haces, entonces tú te vuelves persona participante de ese mismo conflicto. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que si Dios mandó a hacer 3 ciudades de refugio y estas ciudades no se hacen, y resulta de que por no hacer estas ciudades, gente comete asesinatos involuntarios, comete delitos involuntarios, entonces esta persona, al ser alcanzada por la mano de la persona afectada, va a haber un doble derramamiento de sangre. Y esta culpa no va a caer sobre la persona que hizo el delito, sino va a caer sobre las personas a las cuales se le dio el orden. Por consiguiente, si Dios te mandaba a hacer algo, si nos ha mandado a hacer algo, mejor dicho, y no lo hacemos, y el no hacer lo que Dios nos ha mandado trae consecuencias, la culpa es sobre nosotros. Y esto es algo de que no muchos ministros queremos predicar, queremos de connotar. ¿Por qué? Porque siempre queremos hacer cosas que no nos lleven a tener conflictos con otros. En pocas palabras, queremos llevar la fiesta en paz con todos. Pero hay momentos donde Dios mismo te va a hacer que te metas en problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es de que hay un momento donde Dios te dice, pon reglas, pon orden. Comienza a poner orden en ciertas áreas. Comienza a trabajar estrictamente en ciertas áreas. Porque hay ciertos sucesos que están pasando de que tienen que erradicarse. Y tú dices, oh, pero es que yo quiero de que todos me amen. Yo quiero que todos hablen bien de mí. Entonces tú dices, voy a medio cumplir la orden de Dios.
Entonces hay un suceso grande que afecta a tu ministerio y al final y al cabo viene afectando a tu familia, viene afectando tu vida personal. Entonces esto se volvió tu culpa. Y lo primero que queremos nosotros como ministros culpar es al enemigo. Que el enemigo nos atacó, que el enemigo está contra nosotros. Y no es que desmeritemos al enemigo. El enemigo siempre anda, y es verdad que anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Sí, pero hay consecuencias de nuestras acciones. Hay consecuencias de las cosas que no hacemos. Cuando tú no haces lo que Dios te mandó a hacer, hay consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios entiende muy bien qué es lo que está pasando en el ámbito espiritual, qué está pasando alrededor tuyo, qué está pasando en su iglesia. Así que Dios te manda una orden precisa de que hagas algo. ¿Para qué? Para que evites derramamiento de sangre, para que evites la condenación de muchos. Cuando tú como ministro no predicas la palabra de acuerdo como Dios te la da, estás volviéndote culpable de que estas personas se aparten o se pierdan. Es algo bastante estricto, algo bastante fuerte, pero es una realidad. Dice el versículo 11, pero si hubiese alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriese de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces, dice, los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Y aquí comienza la cosa a volverse interesante. Dice, primero leíamos de que dice de que si alguien comete un asesinato involuntariamente, y da el ejemplo cuando alguien está cortando leña y la hacha va y golpea a otra persona y este muere, este tiene que huir para que pueda vivir. Pero dice de que si hay una enemistad entre dos personas y uno se levanta contra el otro y este lo mata y huye a una de las ciudades de refugio, entonces dice que los ancianos tienen la obligación de ir, mandarlo a buscar y entregarlo. Dice el versículo, y entregarlo en las manos del vengador de la sangre. En pocas palabras, la familia de la persona que fue asesinada tiene el derecho de exigir la sangre de la persona que cometió el delito contra su familiar. Entonces este se vuelve el vengador de esa sangre. Y los ancianos, y esto aquí lo que me cautiva mucho es esto, dije, porque los ancianos de la congregación tienen la obligación de ir y mandar a llamar a este homicida y traerlo y entregarlo en manos del vengador. Esto es algo bastante fuerte. Esto es bastante fuerte. Y por esto que muchas personas no están muy de acuerdo con el Antiguo Testamento y catalogan a Dios del Antiguo Testamento como un Dios vengador, un Dios sanguinario. Pero no es así. Recordemos de que estamos bajo otra perspectiva. Estamos bajo la perspectiva de diente por diente, ojo por ojo. Por consiguiente, debo recordar de que todo era en base a lo que era la ley. Habían leyes estrictas sobre ciertas cosas que habían que cumplirse. Y esto era una de ellas. Seguimos leyendo el versículo 13. Dice, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Dice, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Y aquí es lo interesante. Dice, en la heredad que posees en la tierra que Jehová te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los ancianos. En pocas palabras, tienes que aprender a respetar los límites que Dios mismo dejó. Tienes que aprender a cumplir los mandamientos que Dios mismo dejó. Si traemos lo que es el contexto de esta enseñanza, vemos de que hay lugares de refugio. Pero aquí no estamos hablando de cuando tú cometes un delito. Estamos bajo la ley terrenal. Cuando tú cometes un delito, tienes que ir a la corte, tienes que tener un juicio justo en lo cual determine si eres culpable o inocente de cierto delito.
Pero cuando hablamos de ciudad de refugio, también podemos verlo como que es la iglesia. La iglesia tiene que ser un centro de refugio. Es un lugar de refugio donde todas las personas necesitadas, todas las personas que son o han sido perseguidas, han sido lastimadas, tienen que refugiarse para que su alma viva. Y debemos de entender de que nuestro llamado como ministros, como iglesia, es de sanar, es de cuidar, es de proteger, es de llevar a las personas a donde Dios quiere que lleguen. Así que la iglesia viene siendo como una ciudad de refugio. De todo aquel que tiene necesidad, huye a ella. Todo aquel que tiene problemas, huye a ella. Todo aquel que está pasando dificultades, huye a ella y se refugia. Y en esta ciudad de refugio tiene que haber un ministro, tiene que haber un hombre o una mujer de Dios que logre trabajar con el alma de estas personas que están llegando a refugiarse a esta ciudad o a este lugar. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor de que haya sido bendición para tu vida. Te invito a compartir este video. Te invito a darle like para que más personas puedan ver este contenido y ser edificados también de manera. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y los veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que hasta la próxima.